Rocío, y a propósito, este resultado de la investigación se conoce horas después de que el presidente Gustavo Petro ordenara la liquidación de las EPS que están en quiebra. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado entregó más detalles de esta decisión. Eduardo Hernández nos amplía esta hora. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Pues mire, el presidente Petro empieza diciendo en este mensaje que la orden de liquidar las EPS quebradas busca cumplir con la ley y no deja, según él, a los pacientes desamparados. Plantea que estos pacientes serán afiliados a la EPS que queden funcionando y que ellas desarrollarán los sistemas preventivos que pagará el gobierno. Anuncia que la nueva EPS será pública, estará adscrita a los Ministerios de Salud y de Hacienda y además que el gobierno pagará la billonaria deuda que tiene con sus acreedores, que hasta el día de hoy no es claro de cuánto podría ser, pero algunas estimaciones lo ubican por encima de los 20 billones de pesos. El presidente Petro también anuncia que se mantendrán los giros directos a clínicas y hospitales con la debida verificación de las EPS que queden y que la red pública será financiada por los gobiernos locales para atenciones primarias y secundarias. Dice además que se está desarrollando la fórmula matemática para calcular la financiación de la red pública y que habrá un tarifario para los costos en salud. De acuerdo con este anuncio, desaparecería la posibilidad de que la gente pueda escoger su EPS, porque dice el presidente Petro que se buscará que la gente pueda elegir al médico tratante y tener inclusive un doble diagnóstico más allá de cuál sea la prestadora de salud que le brinde este servicio. Además, dice el jefe de Estado que expedirá un decreto y un proyecto de ley para que los propietarios de las EPS que se liquiden y no alcancen a suplirse todas esas deudas, pues tengan que responder ante los acreedores. Anuncia además que el gobierno va a producir y empezará a importar medicinas. Hoy, recordemos, lo hacen los gestores farmacéuticos, pero además dice que la compra de estos medicamentos sería bajo el parámetro de la subasta inversa y que serán pagados además por la ADRES. Termina diciendo el presidente Petro que mantuvo a las EPS esperando una salida tranquila, pero según él solo encontró sabotaje a la hora de intentar una reforma al sistema. Cabe decir finalmente que desde que se publicó este mensaje en X por parte del presidente de la República, pues ya varios expertos han cuestionado la viabilidad e inclusive la legalidad de estas propuestas. Eduardo, gracias. Precisamente vamos a ver cuál es el panorama actual de las EPS intervenidas y que están en riesgo de no continuar prestando servicios a millones de afiliados porque no cuentan con las condiciones financieras y, según estudios recientes, han deteriorado su calidad en la prestación de los servicios a pesar de estar intervenidas. Tenemos entonces a Famisanar con 3 millones de usuarios, Asmed Salud con 1,8 millones de usuarios, Emsanar con 1,7 millones de afiliados, Savia Salud que tiene 1,6 millones de afiliados, Cosalud con 983.000 usuarios, Servicio Occidental de Salud con 750.000 afiliados y Capresoca con 170.000 afiliados. En total, entonces, suman más de 10 millones de afiliados que se quedarían sin su EPS actual y tendrían que ser trasladados a otras entidades de salud. Lo grave es que un reciente análisis del observatorio Así Vamos en Salud reveló que las intervenciones no han surtido el efecto de mejorar la condición de estas EPS, sino que por el contrario se han deteriorado. Por ejemplo, las deudas de estas EPS pasaron de 17,7 billones de pesos en 2017 a 27,6 billones de pesos en 2025, lo que representa un incremento del 56% en sus deudas en los últimos 8 años y su patrimonio negativo alcanza a los 11,3 billones de pesos. Así las cosas, lo que plantea el gobierno es que la nueva EPS reciba a gran parte de esos afiliados que se quedarían sin su actual EPS. Pero ojo, porque la nueva EPS, que es la más grande del país, también está intervenida y no se vería afectada con la medida de liquidación, aun cuando no se conocen estados financieros de la nueva EPS desde 2023, la Contraloría está advirtiendo que la entidad acumula una deuda superior a los 21 billones de pesos a la que llegó durante su periodo de intervención. Pero ¿cuáles serían entonces las consecuencias de esta decisión y qué pasará con la nueva EPS? Pues Nicole Huitrago nos amplía esta hora. Nicole.
El drama de millones de pacientes que no reciben medicamentos a tiempo, que no encuentran agenda en las citas con especialista y simplemente tienen que esperar, podría ser mucho más agudo tras el anuncio del presidente Gustavo Petro a sus ministros de Salud y Hacienda para que ordenen el cierre definitivo de las EPS que no cumplan condiciones financieras. Puede generar un riesgo de colapso operativo del sistema. O sea, la nueva EPS no está en capacidad de recibir 13 millones de personas de la noche a la mañana. Puede generar una interrupción de tratamiento. Las 7 EPS intervenidas por el gobierno tendrían que someterse a un proceso de liquidación y traslado masivo de más de 10 millones de afiliados que llegarían a la nueva EPS, entidad que hoy ya tiene 11.5 millones de usuarios. Para el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, la noticia cae como baldado de agua fría para el sector, al tratarse de un cambio total en la operación del sistema. Lo más sensato debe ser que las personas que salen de una EPS, que entran en liquidación, es que pasen a entidades que no tengan ninguna medida de vigilancia, que tengan los indicadores financieros que permitan este traslado, el patrimonio mínimo, el capital adecuado, porque van a empeorar la situación. En este momento, hacer esos traslados de verdad va a generar un riesgo sistémico en el país. La nueva EPS, que el gobierno espera consolidar como el más grande asegurador en salud y a la que pretende pagarle la deuda de más de 21 billones de pesos con proveedores, clínicas y hospitales, vive hoy una crisis financiera severa tras el embargo de sus cuentas por más de 2 billones de pesos ordenado por juzgados y un incremento de reclamaciones sin precedentes. Según las mismas cifras de la superintendencia, en 2025 se superaron las 14.000 quejas, con un incremento del 107%. Y solo en los primeros 20 días de enero, 1.100 pacientes radicaron una nueva reclamación por falta de servicios. Llevarlas a la nueva EPS, una entidad que no tiene ni siquiera estados financieros desde el 2023, se desconoce su situación real, financiera y operativa, pero lo estamos viendo todos los días con toda la gente de esa entidad que está sufriendo por desatención. Por ahora no se conocen detalles sobre cómo sería el proceso de liquidación ni el traslado de afiliados. Según la ley, es únicamente la Superintendencia de Salud la entidad que puede autorizar un eventual proceso de liquidación de EPS y el traslado de sus usuarios. Y mientras tanto, los pacientes son los principales afectados por la crisis de la salud. Rocío Franco, volvemos con usted. ¿Qué dicen los usuarios sobre la atención que están recibiendo? ¿Dicen que ha mejorado o por el contrario ha empeorado? Ellos aseguran que han empeorado, que los medicamentos hace más de un año no son entregados de manera completa, que en muchas ocasiones ellos tienen que sacar de su propio bolsillo haciendo prácticamente vacas, como se dice en el argot popular, llamando a los familiares para que aporten para, por ejemplo, un tratamiento como el cáncer. Una paciente nos dijo que a veces tiene que elegir qué se priva de comer para poder pagar todos sus medicamentos. Es un panorama muy preocupante. Muchas de estas personas también señalan que ni siquiera pueden acceder a los laboratorios ni tampoco a los especialistas. Algunos alimentos dejo de comprarlos que son costosos o algo por el estilo, ¿entiende? Por reunir para mis medicamentos y no es justo. ¿Por qué le digo empeoró? A mí me dan mis medicamentos para 6 meses. En 6 meses no he recibido un medicamento. Tristemente me ha tocado comprarlo. Con los especialistas es un calma. Ha súper empeorado. ¿Por qué? Porque las personas no tienen sus medicamentos, porque estamos pagando por una EPS y al final pues toca pagar particular o quedarnos sin la cita. Yo soy una persona operada de corazón y pues no me dieron los exámenes posoperatorios, entonces me tocó de manera particular y la nueva EPS pues no ha respondido por eso, porque en las IPS no hay agendas. Ha empeorado bastante porque el tema de la atención de citas prioritarias o especializadas, mejor, no es fácil conseguirlas. ¿Cuánto le ha tocado esperar? 4 o 5 meses. Hemos estado pendientes de citas con especialistas, medicamentos tampoco nos han entregado, ya llevamos 3 meses sin medicamentos. Son medicamentos vitales en el caso mío para mi esposa. Para mí ha empeorado,
porque al menos anteriormente nos daban los medicamentos, ahora hace un año que no dan los medicamentos completos. Un mes sí dan, otro mes no dan, otro mes no dan, y así sucesivamente. Y se le vence a uno la fórmula, tiene que venir a autorizar, volver otra vez a la farmacia queda mandarla a la casa, nunca la mandan, va uno, ya está vencido, y así estamos en ese proceso. Toda una vida pagando y ahora uno tiene que comprar los medicamentos. Muchos de los pacientes señalan que se enferman aún más por hacer todos los trámites a los que son sometidos. También les preguntamos qué pasaría si vienen más pacientes de otras EPS ya que hayan terminado su labor, y ellos señalan que si es difícil en este momento lograr una atención, con más pacientes sería casi imposible. Rocío, y es que sigue creciendo la preocupación en el país por el sistema de salud. IPS y hospitales advierten que la crisis financiera está poniendo en riesgo la atención de millones de pacientes y aseguran que una eventual liquidación de varias EPS no es la salida. En estado crítico, así se encuentra el sistema de salud en Colombia para algunas IPS y hospitales del país. Ya estamos hablando de gente que está muy enferma y que necesita lo básico de la cobertura: acceso, continuidad y coordinación. La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales advierte que solo en el último trimestre de 2025 los recursos recaudados cayeron un 35% frente a lo facturado, una disminución que prende las alarmas. Entonces, en esos hospitales de alta complejidad sí hay serias dificultades financieras que está generando problemas para contratación de personal especializado, para realización de cirugías por la falta de insumos e incluso temas complejos para pagar a proveedores. Mientras tanto, los pacientes siguen enfrentando el difícil acceso a atención de mediana y alta complejidad y demoras en las entregas de medicamentos. Y a este panorama se suma la incertidumbre frente a una posible liquidación, lo que según el sector podría agravar aún más la situación si no se toman decisiones claras y oportunas. Por supuesto que la promoción y la prevención es fundamental en cualquier sistema de salud, pero es que aquí ya estamos hablando de gente que está enferma, de gente con tratamientos en curso, de gente con patologías que ya están siendo conocidas. Entonces, cualquier movimiento puede traumatizar o ralentizar el funcionamiento de los tratamientos y las guías que ya se le están aplicando a esos pacientes. No podemos en este momento soportar una liquidación, la red prestadora de servicios de salud de más EPS. Por cada 100 pesos que una EPS liquidada se lleva, nosotros los prestadores podemos recaudar entre 20 y 30 pesos. Solicitan y hacen un llamado de fondo que permita garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso que ya comienza a sentirse en varias regiones del país. Y con muchos casos dolorosos, como el de un joven de 20 años de edad que padecía leucemia y murió en Tunja esperando el suministro de un medicamento por parte de la nueva EPS. Familiares y amigos relataron a Noticias Caracol que Jason Javier Pinzón nunca perdió la esperanza de que llegara el tratamiento que quizás podría haberlo salvado. Jairo Niño, ¿qué pasó con esa autorización? Hola, muy buenas tardes. A Jason Pinzón le diagnosticaron leucemia comenzando el año 2025. Fueron varios meses de tratamiento, pero en noviembre comenzó a tener dificultades en la entrega de un medicamento muy importante para su tratamiento. Fue así que pasaron hasta el año 2026, autorización que le fue confirmada el 10 de marzo, pero lamentablemente 4 días después pierde la vida. Por eso, familiares y amigos se hacen una pregunta muy importante y es: ¿quién pone en cintura a la nueva EPS? El dolor de Jason era evidente y esperando por su medicamento, finalmente encontró la muerte. Fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025. Me fue formulado el medicamento llamado blinatumomab en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha por parte de nueva EPS. Este video fue grabado por él mismo en febrero de este año, buscando una ayuda para que le entregaran el medicamento, pero perdió la batalla contra la nueva EPS. Esto fue formulado en noviembre, su autorización tardó casi 4 meses y solo fue aprobada hasta el 10 de marzo del presente año. A pesar de
las acciones presentadas como tutelas, desacatos de tutela, requerimientos a la EPS y demás, los cuales se hizo caso omiso jugando con la vida de mi sobrino, llevándolo esto así a perder la batalla. 4 días después de la autorización del medicamento, Jason murió. El reloj corrió en contra de este paciente oncológico y sus amigos, esos que siempre lo escuchaban, no recibieron más respuesta a sus mensajes. Recuerdo que él me dijo que en un punto ya estaba listo para el trasplante y pues por temas de demoras de ese tipo de medicamentos pues no se retrasó todo y la enfermedad comenzó otra vez a tomar fuerza. La Defensoría del Pueblo, por medio de la red social X, se pronunció sobre este caso. Desgarrador. Una respuesta oportuna habría podido ser la diferencia entre la vida y la muerte, y lo puede estar significando para otros pacientes en espera. En medio de la impotencia y el dolor, familiares y amigos de Jason esperan que su muerte encuentre responsables y que su caso sea una luz para pacientes que sí logren que la salud llegue a tiempo. Y miren ustedes, en medio de esta crisis por la salud que atraviesa el país, una EPS santandereana se posicionó como la mejor de Colombia. De acuerdo con el reciente informe entregado por el Ministerio de Salud, el 97% de sus afiliados calificó como positiva la atención. La EPS santandereana Salud Mía es la mejor del país. Así lo confirma el reciente informe entregado por el Ministerio de Salud que midió 26 empresas prestadoras de salud en Colombia. El nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios supera el 95%. La atención, bueno, como ahora soy gestante, pues me parece súper bien. Y en laboratorios también. La prontitud en las citas y la atención de los profesionales con respecto a los requerimientos que tiene uno en las condiciones de salud que uno pueda tener, tanto para mí como para mi familia. Sus directivas revelan cómo es la atención a sus afiliados. Es por el modelo preventivo que tenemos de atención a nuestros afiliados, es decir, por el acompañamiento que hacemos al estado de salud de las personas y por realmente enfocar los recursos como fundación sin ánimo de lucro a la atención de salud de la población que tenemos afiliada. La EPS solo presta servicios en el área metropolitana de Bucaramanga, tiene 75.000 usuarios y cuenta con el respaldo de la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia, centros médicos reconocidos por su experiencia a nivel mundial. Eso nos da, digamos, una seguridad de que nuestros afiliados, cuando ya necesariamente tienen que pasar a niveles de complejidad mayor, pues van a ser atendidos de una manera responsable y con un uso eficiente de los recursos. Salud Mía tiene una de las tasas más bajas de reclamos en el sistema de salud y según sus directivas no hay deudas con la red prestadora. No tenemos cartera morosa, digamos, a la red, ni tampoco procesos ejecutivos. Esto es algo pues muy atípico en el funcionamiento del sector y esto nos permite que nuestra red prestadora, digamos, oferte un servicio de alta calidad a nuestros afiliados. La medición del Ministerio de Salud que catalogó a esta EPS santandereana como la mejor calificada se aplicó a 18.000 usuarios en 6 regiones del país.